Jóvenes estudiantes de la Academia Sepermuni de Vitarte, les saluda el profesor Leiner Cárdenas Fernández de Ciencias Sociales. En la semana 7 vamos hoy día a hablar sobre el Imperio Carolingio. Muy bien, cuando el Imperio Romano de Occidente cae allá por el año 476 después de nuestra era, Europa estuvo conformada por diversos reinos germanos. Entre las que más va a destacar es sin duda el reino franco. El rey franco Meroveo va a fundar una dinastía muy importante, la de los merovingios, y será Clodoveo el que logra unir a estos reinos y formar una importante nación que en el futuro sería Francia. Clodoveo, luego de integrar en una sola nación el reino franco, empieza a tener cierta importancia en la Europa de esa época. Ahora bien, con el correr del tiempo, los mismos reyes dejaban sus asuntos políticos a sus mayordomos, que eran una especie de asesores, consejeros. Estos con el tiempo van a empezar a adquirir cada vez más poder y sin duda van a ser los verdaderos dueños o gobernantes del reino franco. Ahora, allá por el año 752 después de nuestra era, se produce un enfrentamiento entre el mundo árabe y el mundo occidental. En la ciudad o en el campo de Poitiers se da una importante batalla donde el mayordomo Carlos Martel detiene el avance musulmán y por esa razón se evita que el Islam llegue al corazón de Europa. Con la muerte de Carlos Martel asume el poder, sus dos hijos se reparten el reino franco. Hablamos de Carlomán y de Pipino el Breve. Tras la abdicación de Carlomán, Pipino se queda con todo el reino franco, se convierte en el nuevo mayordomo, pero él quería coronarse como rey de los francos. Y para evitar, digamos, una sublevación que pudiera desquebrajar o destruir, ¿no? Desquebrajar al reino franco, lo que hace es tratar de buscar una legitimidad en caso de que quiera apoderarse del reino. En ese tiempo el gobernante era Chilerico, pero él y como sus además antepasados, todos los asuntos políticos lo delegaban a sus mayordomos. Por eso que se les llamó a estos reyes francos los reyes holgazanes. Pipino obviamente busca cierta contemplación o acercamiento a la iglesia y le propone a Zacarías si era legítimo tomar el poder. Obviamente la iglesia, que buscaba también un interés de por medio, concuerda con Pipino. Y es así como este mayordomo logra destronar al último rey merovingio, Childerico III, y se adjudica como rey de los francos, y él instituye la dinastía carolingia. Tras la muerte de Pipino, asume como nuevo rey Carlo Magno. Él tenía un hermano que era Carlos, pero obviamente tras la muerte de este, Carlo Magno se convierte como el rey de los francos y él empieza a expandir sus territorios. He ahí donde, tras la incursión de este importante gobernante, surge el imperio carolingio. Prácticamente Carlo Magno se va a convertir en el más importante gobernante que va a integrar que va a integrar la cultura germánica con la cultura romana y va a formar un importante imperio que no se va a ver desde tiempos del Imperio Romano de Occidente. Y ese es justamente el tema que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver aquí, espera un momento.
Como justamente les había mencionado, Pipino el Breve pues funda la dinastía carolingia, apoyado por el Papa Zacarías, donde obviamente va a consagrarse rey. Ahora, por segunda vez en la Basílica de Saint-Denis, eh, Pipino va a ser coronado rey de los francos por el Papa Esteban. A cambio, Pipino protege los territorios de la Iglesia. Nos referimos a los estados papales. Tras la muerte de este asume pues Carlomagno, hijo de Pipino, y funda el Imperio Carolingio y empieza sus campañas conquistadoras. Va a tener importantes triunfos, ¿no? Vence a los lombardos, los sajones, pero también importantes derrotas, ya que por ejemplo no pudo obviamente lograr tomar lo que en ese tiempo se llamaba Hispania. Por eso es que establece una frontera limítrofe llamada la Marca, en este caso de Hispania. Él va a ser coronado emperador por el Papa León III en el año 800 y él pretendía restablecer el legado cultural del Imperio Romano. Muy bien. Vamos a hablar rápidamente sobre la organización política del Imperio Carolingio. En el ámbito administrativo, su imperio va a estar dividido de la siguiente manera. En primer lugar, los condados, ¿no? Son en este caso, los ducados. Son comarcas, áreas pequeñas, poblados, ¿no? Que va a estar a cargo de un duque. Esta autoridad va a tener pues un papel fundamental en este condado, en este condado, perdón. Los primeros es el condado, es un conjunto de comarcas donde obviamente, bueno, es una comarca que va a estar a cargo de un conde y que va a tener pues una serie de atribuciones importantes, político, administrativo y también judicial. El emperador, a cambio de su lealtad, le empieza a ofrecer tierras. Esto es muy importante resaltarlo porque con el correr del tiempo los descendientes de estos funcionarios van a apropiarse de estas tierras y van a expandir más su poder, acumulando cada vez más extensas áreas territoriales. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero es importante señalarlo. El conjunto de condados lo va a establecer un ducado, ¿no? Que va a estar a cargo de un duque. Son grandes provincias en el cual el duque va a tener también un cargo muy importante y que solamente le rinde cuentas al emperador. Las marcas se les llaman aquellos condados fronterizos que limitan con otros pueblos, como la marca hispánica, por ejemplo. Eran más bien zonas militarizadas que resguardaban ¿no? las zonas limítrofes del imperio. Pero estos funcionarios, tanto los marcas estaban a cargo de un marqués. Pero estos funcionarios estaban supeditados, estaban supervisados por dos funcionarios, uno laico y otro religioso, los missi dominici, que eran autoridades de confianza del emperador. En el ámbito político podemos destacar al canciller, ¿no? Cuya principal función era pues asumir la secretaría, era el secretario personal del emperador. El chambelán es el que hacía el servicio, ¿no? Especial al emperador, es decir, el canciller era como un asesor, como el primer ministro, mientras que el chambelán era pues el que le hacía el servicio personal al emperador en todo lo que obviamente necesitase. Tenemos al conde de Palacio, que era el gobernador pues, de la hacienda, ¿no? Una especie pues de mayordomo del hogar que cuidaba al palacio del emperador. El archicapellán pues era muy parecido al conde de Palacio, solamente que era un servicio religioso personal, en este caso, pero para los altos mandos religiosos principalmente.
Entonces, esos son, digamos, los aspectos más trascendentales con respecto a la organización política que podemos encontrar con respecto al imperio carolingio. Bien. En el ámbito judicial hay que recordar que el imperio carolingio ha tratado de buscar de toda la documentación necesaria en cuanto al derecho romano, ¿no? Con la ayuda pues, de los juristas, Carlomagno remitió una serie de leyes antiguas que las va a promulgar a través de los famosos capitulares, ¿no? Que es un conjunto de normas o leyes. También como parte del ámbito judicial, Carlomagno va a practicar las famosas ordalías o juicio de Dios, que ante la falta de pruebas o testigos, la única forma pues, de comprobar la inocencia o culpabilidad de alguien era a través de estas formas de que las personas puedan decir la verdad. ¿Qué tipo de ordalías mayormente se empezaron a realizar? La prueba de la cruz, la prueba del agua, la prueba del fuego. Básicamente son una serie de torturas para que la persona a la cual se le estaba aplicando diga la verdad, ¿no? La prueba de la cruz, por ejemplo, consistía en juntar a las dos personas, al demandante y al demandado, y tenían que obviamente estar parados con las piernas juntas y con los brazos extendidos, y se le empezaba a leer los evangelios. Aquella persona pues que se movía o tenía algún tipo de dubitativa o movimiento, obviamente perdía el pleito. Este tipo de ordalía fue derogada durante el tiempo de Ludovico Pío, ¿no? El hijo de Carlomagno. La prueba del agua consistía justamente en el ahogamiento de la persona, tratar de torturar lo más profundo posible para que pueda decir la verdad, ¿no? Agarraban pues un recipiente enorme, colocaban a la persona y lo empezaban a ahogar, ¿no? No hasta matarlo, pero sí hasta dejarlo casi inconsciente. Y por último tenemos a la prueba del fuego, ¿no? Que era en este caso colocar a la persona frente al fuego, a la brasa, para que obviamente sienta el dolor y pueda decir la verdad. Según el pensamiento que tenían estos juristas, a través que utilizaban las ordalías, se decía pues que aquella persona pues que sobrevivía o que soportaba estos tipos de juicios de Dios, prácticamente se les decían que eran inocentes, pero aquellos que de repente no soportaban o sufrían secuelas tremendas en este tipo de pruebas, entonces eran culpables. Es una obviamente forma irracional ¿no? de emitir un juicio o de realizar un tipo de sentencia, pero que en ese tiempo, repito, no había pues una claridad más extensa con respecto a ese tipo de cosas que se podían dar con respecto pues a un juicio, ¿no? Entonces va a pasar pues obviamente mucho tiempo para que estas cosas cambien. Muchas de estas ordalías van incluso a durar hasta la baja edad media, entonces hablamos de un tiempo muy largo. Con, con el paso de los años pues obviamente esto va a ir cambiando poco a poco. Muy bien. En el tema cultural, Carlomagno procuró entablar o formar las primeras grandes escuelas. Escuelas obviamente con diversos propósitos. Por ejemplo, va a crear la Escuela Palatina, que era un centro de estudio científico y literario. Ahí se formaban pues los futuros funcionarios del Imperio Carolingio. Obviamente eran hijos de la nobleza, de la aristocracia. La escuela conventual obviamente era para, eran para los futuros religiosos, para los futuros obispos, sacerdotes, cardenales. Funcionaba básicamente en monasterios y en catedrales. Y se practicaba las 7 artes liberales, que se dividían en trivium, como el caso de la gramática, la retórica, la dialéctica, ¿no? Y tenemos en este caso también el quadrivium, que es la aritmética, la música, la geometría, ¿no? Y la astronomía. Obviamente ahí se formaban pues los funcionarios religiosos. Y tenemos a la escuela parroquial,
que era básicamente destinada a la población. Ahí se les enseñaba básicamente a leer y escribir, se les enseñaba básicamente también el catecismo y el canto. Les estaba prohibido la enseñanza, pues sin duda, de la gramática, de la aritmética y otras ciencias. El propósito obviamente era controlar a la población, de manipularlas a través de la educación básica, simple, que realizaban los funcionarios religiosos, ya que la educación en el Imperio Carolingio estaba en manos de las autoridades religiosas. Entonces tenemos la escuela palatina, la escuela conventual y la escuela parroquial. Muy bien, vamos a continuar aquí. Muy bien. Cuando nuestro amigo Carlomagno muere allá por el año 814 aproximadamente, asume el poder su hijo Ludovico Pío, o más conocido como Luis el Piadoso. Este importante personaje va a empezar a tener una serie de problemas en su gobierno. Para empezar, los nobles terratenientes empiezan eh, a tener un poder mucho más que el propio gobernante, debido a las enormes tierras que habían acumulado a lo largo de años por parte de sus antepasados, ¿no? De los duques, marqueses, de los condes. Por otro lado, sus hijos también ambicionaban el poder, entonces va a haber una disputa tremenda que va a tener que lidiar Ludovico Pío. Tras la muerte de los hijos de Ludovico llegan a un entendimiento, deciden ya no pelear más, y a través de un tratado llamado el Tratado de Verdún en el año 843, el Imperio Carolingio es dividido en tres reinos, ¿de acuerdo? Entre los hijos de Ludovico, ¿no? Carlos el Calvo, Lotario I y Luis Germánico. Y prácticamente el imperio empieza a desmoronarse. ¿Por qué? Porque a su vez los hijos de estos reyes también van a dividirse su reinado, provocando pues una disgregación, provocando o convirtiendo a Europa en un mosaico de diversos reinos, que en muchos de ellos no estaban en manos ni siquiera de los reyes, sino de los grandes terratenientes que habían acumulado cada vez más poder a través de la extensión de tierras. Prácticamente Europa empezó a vivir lo que se conoce como el feudalismo, tema que veremos más adelante, ¿no? En la próxima semana. Entonces básicamente es importante tomar en cuenta. Entonces, tras la muerte de Carlomagno, asume el poder Ludovico entre el año 814 y 840. En el año 841, pues sus hijos menores de Luis y Carlos se unen pues contra Lotario en la batalla de Fountain, pero al final ellos llegan a un acuerdo, y en el Tratado de Verdún se dividen el Imperio Carolingio en tres reinos. Tras la división pues del Imperio Carolingio, se consolida el sistema feudal, conjuntamente como les había mencionado, y el poder prácticamente central se quiebra, ¿no? Haciendo pues que básicamente surja una nobleza, ¿no? La nobleza feudal, que es la que justamente había mencionado. Ahora bien, hay dos importantes razones por el cual el origen de la nobleza feudal se establece, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, el edicto de Mersenne, que consistía, o básicamente consiste en que los campesinos libres eh, puedan estar bajo la protección, ¿no? de los nobles, a cambio de que ellos puedan cultivar sus tierras. ¿Qué mecanismos utilizaban los señores feudales para que ellos se queden? Bueno, una de ellas es eh, otorgarles una protección y tierras para que puedan cultivar, porque les hacían creer pues de que yendo a otro lugar no sabían lo que le iban a esperar, ¿no? Hay que recordar que en esos tiempos pues el vandalismo era muy común, entonces la población, para sentirse protegida, decidían quedarse en las tierras del señor feudal, trabajar los campos de cultivo, y a cambio de ello tener una propia parcela para que también puedan cultivarlo y poder sobrevivir, ¿no? Entonces el edicto de Mersenne es algo que también se va a ir estableciendo, haciendo pues que la nobleza feudal cada vez se fortalezca más.
Y por último tenemos el edicto de Kirsey, que incluso esto se dio incluso mucho antes que el nacimiento del Imperio Carolingio, que era pues la entrega de tierras eh, al, a, las, a sus allegados, a sus familias, y que van a pasar de generación en generación. Al principio las tierras eran repartidas por el emperador, por el gobernante, pero luego tenían que ser devueltas. Pero con este dicto prácticamente estas autoridades gubernamentales se apropian de este cargo y de las tierras y luego la dejan en herencia a sus descendientes, haciendo de que el poder del rey o del emperador empieza a ir decreciendo y más bien subiendo cada vez más el poder por parte de los nobles terratenientes que en un futuro no muy lejano se van a convertir en los grandes señores feudales. Entonces es muy importante tomar en cuenta. Bien, jóvenes, hasta aquí es el tema del Imperio Carolingio. Espero que haya sido de su completo agrado. Nos reencontramos nuevamente pues en la próxima semana con el feudalismo, un tema también muy importante que hay que tomar en cuenta. Por mi parte es hasta aquí la clase de hoy en Historia Universal. Hemos tocado la semana número 7. Entonces conmigo será hasta una próxima oportunidad. Eh, este video es exclusivamente para los chicos de la CEPREMUNI, de la Academia Municipal de Vitarte, y que está a cargo obviamente de mi persona, ¿no? El profesor Leiner Cárdenas Fernández, profesor de Ciencias Sociales. Gracias chicos por su atención. Hasta pronto.